Me escriben por el chat ya, porque me pasaron una lista, por allí me pasó una lista de algunos temas que ustedes han visto en anatomía. Y también me han dicho de que en sus clases de anatomía el docente no suele colocar información más que imágenes. Entonces quería saber más o menos ustedes en qué temas tienen dificultades, eh, o lo ven complicado para poder hacer un repaso, o si no, en todo caso, ¿cómo se llama? A partir de lo que me han mandado, Coralí podría hacer una criba y ver más o menos qué es lo que es complicado, ¿no? Aunque tampoco no creo que les tomen un examen difícil con estos temas, no, no creo, pero los escucho, pueden abrir su micro, no sé, o escribir en el chat. La idea es que ustedes pueden aprovechar lo más que pueden esta hora, ¿no? Yo creo que puedes explicar así las fijas de todos los temas que te mandé. Las fijas, fijas. A ver. O sea, ciertas cosas que tú consideres así bien importantes, que no me puedo olvidar así de todos los cursos, como el tiempo es limitado. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, mi compañera también menciona si puedes explicar Sí, irrigación y punción. irrigación y punción. Ajá, sí podrías explicar eso también. Ajá. ¿Irrigación de qué? ¿Y punción de qué? Hay que hablar de todo. Todo irrigación y punción de todo. Ya, a ver. A ver, a ver, a ver. Ajá. No tengan miedo, chicos, ¿cómo se llama? Escriban en el chat o abran su micro, ¿no? Yo no soy su docente. Estoy acá para poder ayudarlos en la medida que me sea posible, ¿no? Vamos a empezar de algo sencillito, ya vamos a empezar con algo sencillito. A ver, vamos a empezar con eso de acá, ¿no? Pero sí necesito que estén atentos, al menos, pues si es que hay dudas, ¿no? A ver, vamos a empezar con esto de acá mejor. Ya logran ver la pantalla. No esperen que sea un repaso muy largo tampoco. ¿Sí ven la pantalla, chicos? Sí, Ya, ok, ok, ok. Ya miren. am, a ver, ¿dónde vamos a empezar? Ya vamos a empezar. A ver, espérate. Acá. Ya, vamos a empezar con esto, ¿ya? Bien, chicos. Vamos a empezar con tórax, ¿ya? Vamos a empezar con tórax. A ver, vamos a ver. Ya, a ver. Ya, miren. Algo que ustedes deben de saber cuando lleven ¿cómo se llama? Tórax. O cosas importantes, ¿ya? Que es un espacio, es una cavidad, ¿ya? Donde va a estar, donde se va a alojar órganos importantes como el pulmón, en este caso, ¿ya? Acá tenemos el pulmón, y también se va a encontrar el corazón en la parte central, ¿ya? Entonces, este espacio, de acuerdo a este espacio que se encuentra acá, se le conoce como la cavidad torácica, cavidad torácica o caja torácica. ¿Cómo está constituida la caja torácica? Va a tener un componente óseo, un componente cartilaginoso y un componente muscular, ¿ya? Entonces, esa cavidad ósea, a ver, vamos a ir, miren, acá tenemos nuestra caja torácica, ¿ya? Que va a estar limitada por huesos y músculos entre medias. Entonces, vamos a ver que en la parte lateral, hacia los laterales, va a haber un espacio que va a estar constituido, va a estar ocupado por los pulmones, ¿de acuerdo? Tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y esta cavidad va a tener una abertura hacia la parte superior y una abertura hacia la parte inferior. La abertura hacia la parte inferior va a estar limitada por el músculo diafragma, que acá lo vemos, va a estar representado por esta línea.
y hacia arriba va a estar limitado, ¿cómo se llama? Con algunas estructuras del cuello que no hay un límite como tal, ¿de acuerdo? No hay una estructura así como una especie de tabique muscular que nos esté separando el cuello del tórax. Simplemente es como que estructuras de continuación cubiertas por fascia, ¿ya? Entonces, como les había comentado, hacia los laterales vamos a tener estos órganos que van a ser las cavidades pulmonares, porque esas cavidades pulmonares van a estar constituidos por el saco pleural y por los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces, esos pulmones, ¿ya? ¿Cómo se llama? Eh, a ver, ya, ¿cómo se llama? La cavidad pleural, ¿de acuerdo? Va a estar envolviendo a los pulmones. Por otro lado, tenemos otra estructura serosa, que va a ser el pericardio, que va a estar envolviendo al corazón, ¿ya? Entonces, acá quiero hacerles un paréntesis, porque sí es importante que sepan esto. A ver, voy a conectar mejor esto de acá. Sí es importante que sepan esto, porque en algún momento lo van a escuchar. A ver, se mueve. Ya, miren, en todo ¿cómo se llama? A ver que entre, admitir a todos. Ya. A ver, miren, en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? En el cuerpo vamos a tener cerosas, ¿de acuerdo? Cerosas. ¿Qué es serosa? ¿Qué es serosa? La serosa es una estructura, como su nombre lo dice, va a estar constituido por tejido seroso, que va a tener dos componentes, un componente parietal, ¿de acuerdo? Parietal y otro componente visceral, ¿de acuerdo? Visceral, ¿ya? Visceral. Entonces, en el cuerpo humano vamos a tener tres cerosas, tres cerosas. ¿Cuáles van a ser esas cerosas? Nosotros vamos a tener la serosa peritoneal, ¿de acuerdo? Del peritoneo, la serosa pleural y la serosa pericárdica, ¿de acuerdo? Pericardio, ¿de acuerdo? Del pericardio. Ya, esas van a ser las tres cerosas. Y cada una de estas cerosas van a tener una lámina que se le va a denominar la lámina parietal y otra lámina que se va a llamar la lámina visceral. La lámina parietal va a estar adosado a la pared, ¿de acuerdo? Como su nombre lo dice, parietal, ¿de acuerdo? A la pared. Y por otro lado, la lámina visceral va a estar asociado al órgano, ¿de acuerdo? Al órgano, ¿ya? Entonces, eso sí que quiero que sepan que es importante. ¿Por qué? Porque en algún momento, de repente van a escuchar que hay invasión al tercer espacio, por ejemplo, en personas que tienen problemas renales, como en un síndrome nefrótico, ¿de acuerdo? En un síndrome nefrótico puede haber invasión de estas serosas por medio de líquidos que van a estar extravasando a estos espacios. El espacio que se va a formar en la pared, entre la pleura parietal o la porción parietal y la porción visceral, ¿ya? Entonces, por eso es importante, porque además de que solamente existen tres serosas en el cuerpo, esas serosas pueden verse inflamadas y pueden generar irritación, ¿ya? Entonces, acuérdense, dos de estas serosas se encuentran en la caja torácica, que sería la pleura, ¿de acuerdo? La pleura y el pericardio, que están acá, ¿de acuerdo? Van a ser esas dos serosas. Mientras que la otra serosa, que es el peritoneo, se va a encontrar en la cavidad abdominal envolviendo a todos los órganos abdominales. ¿Sí? Listo. Ya, bueno, entonces, como les comentaba, en el caso de tórax, vamos a ver que va a estar constituido por esas dos cerosas. Otra cosita más. En el caso de en el caso de las cerosas, saben que entre las cerosas tiene que haber, como son dos capas, ¿de acuerdo? O sea, son dos laminillas, tiene que haber un líquido que esté pasando por acá para que no generen fricción y no genere irritación. Entonces, ese líquido va a adquirir el nombre dependiendo de la estructura, en la estructura de que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de la serosa pericárdica, estaremos hablando del líquido pericárdico. Si estamos hablando de la serosa pleural, estaremos hablando del líquido pleural. Si estamos hablando de la serosa del peritoneo, vamos a referirnos al líquido peritoneal. ¿Ya? ¿Hola? ¿Alguna duda? Ah, también te quiero, también te extraño mucho. ¿Hola? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? No sean tímidos, Sí, chicos, ¿ah? todo bien. Ah, ya. Ok, ok, ok. Ok, ok.
Pensé que había una pregunta. Bueno, entonces como les comentaba, el líquido va a adquirir el nombre de la serosa en la cual nosotros nos encontremos. Entonces, ese líquido va a estar siendo producido por la porción visceral, ¿de acuerdo? Por la pleura visceral, porque la pleura visceral en su lámina va a tener unas pequeñas elevaciones que se les conoce como microvellosidades, ¿de acuerdo? Las microvellosidades que se van a encontrar en la pleura visceral, pero en la serosa visceral, va a empezar a producir líquido. Y ese líquido va a ser absorbido luego por la porción parietal, ¿ya? Entonces tengamos eso en cuenta, nada más para que sepan más o menos por la importancia de saber dónde está la pleura, dónde está el pericardio, dónde está el peritoneo. Ya entonces, la pleura con el pulmón, el pericardio con el corazón, la pleura y el pericardio se encuentran en la cavidad torácica, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué más? A ver, voy a borrar todo esto. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más debemos de saber? ¿Quién más está queriendo entrar? Ya. ¿Qué más debemos de saber? Bueno, ya sabemos que tiene una abertura superior comunicándose con el cuello, una abertura inferior que se va a comunicar con el abdomen, ¿ya? Y en la parte central va a haber un espacio, en un espacio que como su nombre lo dice es mediastino, se va a denominar mediastino, ¿de acuerdo? Ese espacio, vamos a tener un mediastino superior y vamos a tener un mediastino inferior, ¿ya? Entonces, eso es lo básico, al menos, cómo es que se divide la caja torácica, por medio de cavidades pleurales y mediastino. Ahora, mejor minimizo, ahora vamos a ir acá, porque les había comentado que en el caso de la caja torácica va a tener una porción ósea y una porción muscular, ¿ya? Entonces, en la porción ósea, ¿cómo va a estar constituida? Va a estar conformado por huesos de la columna dorsal, ¿de acuerdo? De la columna dorsal o la columna torácica, desde T1 hasta T12, ¿ya? Estos huesos, cada uno tiene, va a tener peculiaridades. Acá lo estamos viendo una vértebra torácica individual que va a tener carillas articulares en la parte del cuerpo. em, en la parte superior y en la parte inferior, y a nivel de las apófisis transversas también va a tener una carilla articular para que se articule con la costilla, de modo tal que la costilla se va a articular dos veces con la vértebra. Uno a nivel del cuerpo de la vértebra, acá en la carilla semilunar superior, y otro a nivel de la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Entonces, de repente a ustedes les llegan a preguntar, les pueden preguntar, ¿cuántas veces se articula, de acuerdo, la costilla con la costilla con la vértebra? ¿En qué puntos? ¿De acuerdo? Y entonces ustedes deben decir a nivel del cuerpo y a nivel de la apófisis transversa. Entonces la costilla, recordemos que va a tener una cabeza, un cuello y un tubérculo, ¿de acuerdo? Y va a continuar así su recorrido, ¿ya? Entonces, la cabeza se va a articular acá, el tubérculo se va a articular acá, ¿de acuerdo? Ahora, hay una cosa que sí es un poquito complejo comprender, pero a ver, préstenme atención un momento acá, miren. En T1, acá, ¿qué es lo que sucede? Hay una carilla articular completa y hay una hemicarilla abajo, en la parte del borde inferior. En T2, ¿qué sucede? Va a tener una hemicarilla en la parte superior y una hemicarilla en la parte inferior del cuerpo. Si nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Estamos viendo que en la primera, en la primera vértebra torácica, esta acá, la que estoy señalando, se va a articular con la primera costilla. Y respectivamente acá se va a articular el tubérculo de la primera costilla. Mientras que la segunda costilla se va a articular ¿con qué? Con la carilla articular de la vértebra superior, con la carilla articular de la vértebra inferior y con la apófisis, con la carilla articular de la apófisis transversa, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la segunda costilla, ¿de acuerdo? A partir de la segunda costilla, eh, bueno, a partir de la costilla se va a articular con dos vértebras, ¿de acuerdo? Se articula con dos vértebras. Igualito, acá lo vamos a ver. Acá va a estar la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y hasta la 11 y la 12 que se van a articular de forma individual cada uno una vértebra con una costilla. Entonces, desde la segunda costilla hasta la décima costilla, van a articular, cada costilla se va a articular con dos vértebras. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Espero que sí. A veces, como se me hace un poquito complejo de poder entender esta parte, ¿de acuerdo? De la articulación de la costilla, ¿de acuerdo? Solamente la primera costilla, la 11 y la 12 se articulan cada uno con una sola vértebra. Cada costilla se articula con un solo cuerpo vertebral. Mientras que desde la segunda costilla hasta la décima costilla
se va a articular con dos vértebras, ¿de acuerdo? Con dos vértebras torácicas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quieren que repita algo que no se haya entendido? Esto es importante saberlo porque a partir de esto nosotros vamos a poder entender la mecánica ventilatoria, ¿de acuerdo? Por qué es que se va a extender las costillas y por qué es que se retraen las costillas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Entonces solo aprendo que la primera costilla se articula con una vértebra y la segunda costilla de la segunda a la décima con dos. ¿O tengo que Ajá. aprender con cuál? No, no, no es necesario, solamente lo general nada más. Incluso les recomendaría que sepan que la primera, la 11 y la costilla número 12 se articulan con una sola vértebra y el resto ya se articula con dos vértebras. ¿Sí? Sí, sí, ok. Gracias. Ya, bacán. Ya. Entonces, bueno, continuemos. En la costilla, de acuerdo a la costilla, el arco costal, mejor dicho, acá voy a ponerlo, arco costal, el arco costal, ¿de acuerdo? Va a tener dos porciones, una porción ósea y una porción cartilaginosa, de cartílago, ¿de acuerdo? Entonces la porción ósea es esta acá, la que estoy pintando de negro, ya, esa es la porción ósea. Y la porción cartilaginosa es la que va a llegar justamente al esternón, ¿ya? Entonces, eso es un arco costal. También les pueden preguntar por eso, ¿ya? Les van a preguntar cómo se conforma un arco costal o les van a decir cómo está constituido un arco costal. Entonces, ustedes deben decir, va a tener una porción ósea, que es la costilla. Esta porción ósea se le suele decir costilla, ¿de acuerdo? Costilla, y a la porción cartilaginosa se le suele decir cartílago costal, ¿de acuerdo? Cartílago costal, ¿sí? Cartílago costal. Listo. Entonces, es así como se va a formar un arco costal, ¿ya? Entonces, los cartílagos van a llegar hacia las vértebras, hacia el esternón. Acá lo estamos viendo, cada una va a llegar. Pero acá viene el concepto de costillas verdaderas, costillas falsas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es eso de las costillas verdaderas y costillas falsas? Las costillas verdaderas, costillas falsas, ¿de acuerdo? Las costillas verdaderas son todas aquellas que van a tener una porción ósea y una porción cartilaginosa y van a estar llegando al esternón. Vemos que la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la séptima, hasta acá, todas tienen una concordancia hueso y cartílago que va a llegar al esternón, ¿sí? ¿Qué pasa con la octava, novena y décima? Miren, ¿su cartílago cómo es? Su cartílago se está uniendo al cartílago de del séptimo arco costal. Entonces, a estas de acá, a las 7, perdón, a la 8, a la 9 y a la 10, ¿de acuerdo? Se les dice costillas falsas, mientras que desde la primera hasta la séptima se les dice costillas verdaderas. Hay otro concepto que es el de costillas flotantes, ¿de acuerdo? Que vendrían a ser la 11 y la 12, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llaman flotantes? Porque miren, si se dan cuenta, esta es la 12, esta es la 12 y esta es la 11. Ninguna de estas dos tiene cartílago costal que se está asociando al séptimo cartílago costal. Miren, y hay ocasiones en las cuales pueden tener un pequeño cartílago costal al final, o sea, en la puntita, pero es raro, ¿de acuerdo? Normalmente a veces se encuentra desnudo. Entonces, sepan eso, ¿ya? Costilla verdadera, costilla falsa y costillas flotantes, ¿ya? Eso también les pueden preguntar. ¿Qué más les pueden preguntar? Um, no, nada más, nada más. Al menos de forma teórica les pueden preguntar esos conceptos básicos, ¿ya? Listo. Entonces, esa es la porción ósea, ¿de acuerdo? Es la porción ósea, ¿cómo se llama? De la cavidad torácica. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ah, ya, bueno. Además de una porción ósea, va a tener una porción muscular, ¿ya? Entonces, esta porción muscular, miren, acá los tenemos, va a estar constituido sobre todo por los músculos intercostales, ¿ya? Acá los vemos. Músculos intercostales, músculo transverso del tórax y el músculo elevador de la costilla. Estos músculos son importantes, eso es de acá sobre todo los intercostales para la mecánica ventilatoria. Miren, acá vemos la direccionalidad, acá estamos viendo la direccionalidad de las fibras del músculo intercostal externo, ¿ya? Miren, acá estamos viendo cómo son sus fibras. Sus fibras están yendo hacia la parte lateral, ¿de acuerdo? Están yendo hacia la parte lateral y hacia arriba. Entonces, quiero que acá me pongan bastante atención. ¿Qué es lo que va a suceder cuando estos músculos y el intercostal externo, ¿de acuerdo? Traccione hacia arriba. ¿Qué pasa con las costillas? Las costillas se ensanchan, se dilatan, ¿de acuerdo? O sea, se abren, se expanden. Entonces, esa expansión, esa ayuda de expansión va a permitir que los pulmones tengan espacio para poder dilatarse. Entonces, el intercostal externo tiene la función de inspiración, pero cualquier inspiración, no, la inspiración
forzada, ¿de acuerdo? La inspiración forzada, porque cuando nosotros respiramos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros respiramos, el principal músculo inspiratorio va a ser el diafragma, porque el diafragma va a descender, el pulmón va a tener más espacio para que pueda entrar más aire, y los intercostales externos van a aperturar la costilla, la caja torácica. Y miren acá, justamente los intercostales externos acá hacen palanca y lo que van a hacer es traccionar de forma diagonal. ¿De acuerdo? Eso es un poco de mecánica ventilatoria. Lo único que quiero que sepan es que los intercostales externos van a aperturar las costillas y eso va a permitir que nosotros podamos inspirar, tomar aire. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a tener que el intercostal interno y el intercostal íntime, que son fibras más internas. Esto es el intercostal interno, miren, estas son sus fibras. Si damos cuenta la direccionalidad de las fibras, ¿hacia dónde van? Van hacia la parte medial, están yendo, se están acercando hacia el esternón. Mientras que las fibras del intercostal externo se están alejando del esternón, ¿ya? Así lo pueden recordar también. Entonces, este intercostal interno, ¿de acuerdo? Es un músculo básicamente expiratorio. Tanto el intercostal interno como el íntimo van a ser expiratorios, es decir, van a ayudar a que nosotros botemos aire, ¿de acuerdo? Va a ayudar a que nosotros botemos aire. Igualito, el diafragma también, ¿cómo se llama? Va a ayudar. De hecho, la prensa abdominal también forma parte de la mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria es un proceso activo por los cuales van a estar inmiscuidos muchos músculos, ¿ya? Pero generalmente acá les van a preguntar por las funciones, al menos en toras, por las funciones de los intercostales, ¿de acuerdo? Les pueden preguntar del intercostal externo y del intercostal interno e íntimo, ¿ya? Básicamente van a tener la función de expiración, pero hay algunas de sus fibras musculares, sobre todo las que son las porciones condrales, ¿de acuerdo? Se dice las porciones condrales, van a tener la función de inspiración, es decir, van a ayudar a tomar aire, ¿ya? Pero esencialmente van a ser expiratorios, ¿ya? Esencialmente van a ser expiratorios. Luego tenemos otros músculos, que son estos de acá, que ya son también accesorios, van a tener más que nada función accesoria, ¿de acuerdo? Accesoria, ¿de acuerdo? Accesoria. Entonces, el músculo transverso va a tener función accesoria con la expiración, ¿de acuerdo? Con el hecho de botar aire, ¿de acuerdo? Con la expiración. Mientras que los elevadores de la costilla, justamente por su relación a nivel de la articulación costo-vertebral, van a tener relación inspiratoria, porque van a traccionar hacia la parte superior las costillas, van a movilizar las costillas hacia arriba para poder generar una mayor apertura de la caja torácica, ¿ya? Listo. Entonces tenemos por ese lado, vamos a tener por ese lado la funcionalidad de estos músculos, ¿ya? Listo, a ver, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Vamos a pasar con otro musculito que es el diafragma, ¿ya? Este diafragma es un músculo tabicado, que también deben de saber que, dicho sea de paso, estos músculos, los intercostales y transversos, van a estar inervados por los nervios intercostales, que van a estar pasando por acá. Miren, acá está. Otra cosa que les pueden preguntar es por qué parte de la costilla pasa el van intercostal. El van intercostal suele pasar, miren, acá tenemos nuestra costilla, ¿de acuerdo? Y esta costilla va a tener como lo voy a dibujar acá, ¿ya? Este es el corte transversal de una costilla, ¿ya? Acá tenemos la costilla, acá tenemos, esto vendría a ser la trabécula, ¿ya? Este es un corte transversal, es un corte transversal de la costilla, o sea, he hecho un corte acá, ¿ya? Entonces, por acá hay una pequeña muesca, ¿de acuerdo? Debajo, esta es la parte inferior, esta es la parte superior. Entonces, en la parte inferior, acá va a estar pasando la vena, va a estar pasando la arteria y el nervio, ¿de acuerdo? Vena, arteria y nervio, ¿de acuerdo? Vena, arteria y nervio. Entonces van a estar pasando por ahí justamente ese van intercostal, va a estar pasando por ahí. Incluso miren, tienen una especie de escotadura, que es este, la escotadura de la costilla, ¿de acuerdo? La escotadura de la costilla va a estar cubriendo al van intercostal. ¿Por qué es importante saber la posición de eso? Porque a veces hay procedimientos como las las pericardiocentesis, quizás, ¿de acuerdo? Puede ser una pericardiocentesis o una pleurocentesis, en las cuales se tiene que extraer el líquido pericárdico o líquido pleural para poder hacer un examen o desocupar el espacio porque puede encontrarse congestionado con exceso de líquido. Entonces, siempre se dice que las punciones, de acuerdo a las punciones, tienen que hacerse por encima de las costillas para no dañar justamente al van intercostal interno. Igual hay pequeños vasos, ¿de acuerdo? Hay pequeños vasos y nervios, pero son
ramas accesorias que no tienen mucha funcionalidad, pero sin en cambio, si se llega a dañar esta parte, ¿de acuerdo? Si se llegan a dañar los vasos intercostales o el van intercostal, entonces sí va a haber algún tipo de alteración en la mecánica respiratoria. ¿Ya? Por eso es importante saber eso. Las punciones se suelen hacer en el borde superior de la costilla, ¿de acuerdo? Creo que a eso se referían con funciones en todos lados. Se hace en el borde superior de las costillas. ¿Listo? Ahora vamos con el diafragma. ¿Ya qué pasa con el diafragma? El diafragma es un músculo tabicado que va a tener porciones. Va a tener una porción lumbar, va a tener una porción costal que va a ser por delante, ¿de acuerdo? Toda esta porción. Y va a tener una porción external, justamente acá adelante. Ya esas van a ser sus porciones musculares, porque en la parte central, como estarán viendo, es medio grisáceo. Y esa coloración grisácea la adquiere porque es básicamente tendón, ¿de acuerdo? O sea, es como una especie de prolongación aponeurótica. O sea, es este tejido fibroso, ¿de acuerdo? Que se le conoce como el centro frénico del diafragma. Lo tenemos acá. Esta de acá es una vista superior y esta de acá es una vista inferior, ¿de acuerdo? Y este es el diafragma, como lo estamos viendo en la caja, separando la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica, ¿ya? Entonces, del diafragma, ¿qué cositas quiero que sepan, sí o sí? ¿De acuerdo? Quiero que sepan por dónde está pasando, o bueno, quiero que sepan para empezar las porciones, ¿no? Una porción lumbar. Y en esta porción, porción lumbar, vamos a tener estos de acá, estos fascículos musculares que se les conoce como pilares, ¿de acuerdo? Los pilares diafragmáticos. Vamos a tener un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho y el pilar izquierdo. En el caso del pilar derecho, su tendón va a extenderse más o menos entre L1 y L3 a nivel de las vértebras lumbares, y en el caso del izquierdo, entre L1 y L2. Lo que me importa de estos pilares es que estos pilares van a estar formando una prolongación tendinosa acá para formar un espacio por donde va a estar pasando la arteria aorta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la arteria aorta torácica, la porción descendente de la aorta torácica, ¿ya? Pasa por este hiato, deja de ser arteria torácica y se convierte en arteria abdominal, la torácica abdominal, ¿de acuerdo? La aorta abdominal, perdón, la aorta abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la aorta, vamos a ponerlo acá, aorta abdominal, ¿de acuerdo? Abdominal, ¿ya? Esa es la aorta abdominal. Entonces está pasando por el hiato, que se le conoce como el hiato aórtico. ¿Quiénes lo están formando? Los pilares, ¿de acuerdo? El pilar derecho, pilar izquierdo van a formar una prolongación tendinosa y van a generar justamente ese pase de este vaso muy importante. Es el vaso más importante de todo el órgano, ¿ya? Por su calibre y además porque a partir de este se van a formar diferentes vasos que van a estar irrigando tanto en el lado del tórax como en el lado del abdomen, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, luego vamos a ver que acá en el caso del pilar derecho va a continuar su prolongación y se va a doblar y va a formar también un hiato, que es el hiato esofágico. Y luego a nivel del centro tendinoso va a haber un hiato, que es el hiato de la vena cava superior. Ahora, ¿qué les pueden preguntar de eso? Justamente que ¿qué estructuras pasan a nivel del diafragma? ¿Van a pasar qué cosa? La vena cava, perdón, es la vena cava inferior, ¿ya? Vena cava inferior. Va a pasar la vena cava inferior, va a pasar el esófago por el hiato esofágico y va a pasar la aorta abdominal. Esos son los tres hiatos importantes. Son tres hiatos de importancia grandes. ¿Significa que solamente existen esos tres? No, no existen nada más esos tres. Adicional a ellos, hay un pequeño grupo que se les conoce como hiatos o forámenes accesorios, por donde miren, a ver, voy a borrar esto de acá. Quiero que vean esto. Miren, por acá está entrando un nervio. Por acá también está entrando un nervio. Miren, por acá está saliendo también un nervio a nivel del pilar derecho. Entonces, esos se les conoce como forámenes pequeños, ¿de acuerdo? Pequeños forámenes por donde va a estar pasando el foramen del nervio frénico, el foramen del tronco simpático, ¿de acuerdo? Entonces, son pequeños forámenes que por donde van a estar pasando vasos y nervios. Son pequeñitos, pero de todos ellos, de todas, ¿cómo se llaman? De todas las forámenes o agujeros que pueden estar generando, que van a estar dentro en el diafragma, los más importantes son estos: vena cava superior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. Ahora, otra cosa que les pueden preguntar: ¿a qué nivel vertebral se encuentra cada uno de los hiatos? En el caso, acá hay una mnemotecnia, ¿ya? En el caso vamos a ir con una mnemotecnia yendo en sentido descendente. Por ejemplo, a nivel del hiato de la vena cava, acá es vena cava inferior, perdonen, me he equivocado, ¿ya? Vena cava inferior va a desembocar o va a estar a la altura de T8, ¿de acuerdo? De la vértebra T8.
mientras que el hiato esofágico va a estar a la altura de T10 y el hiato aórtico va a estar a la altura de T12, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, es en sentido aritmético descendente, T8, T10 y T12. Otra cosa, que sepan el orden. Primero está la vena cava inferior, luego el esófago y luego la aorta. Acuérdense por analogía que la aorta siempre va a estar pegado a la columna. Entonces, siempre va a estar pegado a la columna la aorta, ¿ya? Entonces, recuerden que siempre va a ser el que va a estar más pegado. Luego, el esófago pues va a estar entre los dos vasos, ¿no? Entre los dos vasos. Vena cava superior, acá vemos, miren, la vena cava inferior, la aorta y el esófago. ¿Ya? Listo. Eso es lo más importante al menos que quiero que sepan. ¿Y por quién está inervado? Por el nervio frénico, pues, ¿ya? Acá está. El nervio frénico va a estar dando inervación a esta región del diafragma. ¿Ya? Listo. Listo, listo, listo. A ver, vamos a borrar esto. Ya, entonces ya hemos visto cómo está cubierto toda la caja torácica por los músculos intercostales, por el diafragma, y arriba pues no hay un tabique, simplemente está abierto, ¿ya? Bueno, y el diafragma puede tener pequeños puntos débiles. No sé si les preguntarán eso, pero igualito, sepan que los puntos débiles más frecuentes son los que se van a encontrar acá a nivel del esternón, ¿de acuerdo? Que se le conoce como el triángulo esternal, ¿de acuerdo? Diafragmático esternal, y acá el lumbo sacro, lumbo costal, triángulo lumbo costal, ¿de acuerdo? Que es este de acá, triángulo lumbo costal. Estos dos puntos son puntos débiles para la aparición de hernias, ¿de acuerdo? Hernias diafragmáticas. Ya, la irrigación del tórax, algo sencillito. La irrigación del tórax, de toda la caja torácica, va a estar a cargo de la aorta torácica principalmente, después la arteria subclavia y la arteria axilar. ¿Cómo así van a dar estos tres? Por eso están de este color diferente, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que van a dar ramos? Por ejemplo, la aorta torácica va a dar irrigación por medio de las intercostales posteriores. O sea, a partir de la aorta torácica, miren, acá las vemos, la aorta torácica está dando unas ramas que van a ser las intercostales posteriores. Van a ir yéndose hacia adelante y se van a convertir en intercostales anteriores mediante la anastomosis que va a realizarse con esta otra arteria. ¿Ya? Ahorita le vamos a decir qué arteria es. Ojo, la arteria, ¿de acuerdo? La arteria, acá sí quiero que tengan en cuenta, las intercostales son del 1 a la 11. Algunos dicen que hay 12 intercostales, no, son solamente 11 intercostales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la que debería ser la número 12 está con el nombre de arteria subcostal, porque es la última arteria que va a salir por la costilla, ¿ya? Esta vendría a ser la representación de la decimosegunda arteria, la arteria subcostal. Listo. La arteria subclavia, acá la tenemos, miren, acuérdense cómo sale. Acá tenemos la aorta torácica, tronco brachiocefálico, hacia arriba la carótida común y continúa como subclavia. Y a partir de la subclavia sale esta arteria importante, que es la mamaria interna o la torácica interna. Esta es la mamaria interna, ¿de acuerdo? Mamaria interna. Esta mamaria interna es importante porque va a estar dando irrigación a la glándula mamaria, de acuerdo, en un 75% más o menos, un 75% a la glándula mamaria, ¿de acuerdo? Y además va a estar dando irrigación a toda la caja torácica, ¿ya? Mientras que la intercostal suprema, que es una arteria que también sale de acá, ¿de acuerdo? De la arteria subclavia, es una rama del tronco, eh, eh, tiro cervical, ¿de acuerdo? Del tronco tiro cervical, va a salir la arteria intercostal suprema, ¿de acuerdo? Que va a ir justamente hacia la parte inferior. Luego de la axilar va a salir la torácica superior, ¿de acuerdo? Que es esta arteria de acá, y la torácica lateral, que es esta otra arteria de acá, ¿de acuerdo? Entonces, miren, si se dan cuenta, sus ramas están yendo justamente al tórax. Ya es así como va a estar irrigado em, toda la parte del tórax, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Ya bueno, de repente les pueden preguntar, vamos a empezar con esto de acá. Ya bueno, ya vimos la parte de caja torácica, ¿ya? Quiero enseñarles una cosita. A ver, a ver, voy a hacer una lámina adicional. Chicos, si tienen dudas, si tienen preguntas, hablen ya. Hablen, hablen o escriban. ¿Y la PPT que ahorita estás pasando la vas a pasar más ratito? ¿O no lo pasas? Ah, no, no puedo, Ya, ok, porque está bien. porque es el del lugar donde enseño. Aunque les puedo pasar pantallazos, no, no creo que haya problema. Les puedo pasar pantallazos para que puedan darle un repasito. Ya, por favor. Ya, ya, ya. A ver, vamos a continuar acá. Entero láser. Ya, a ver. Ya miren, como les había comentado, nosotros vamos a tener acá, desde la parte posterior, ya.
hacia acá, así. Ya, este va a ser el esternón, la cabeza del esternón, el cuerpo del esternón y la apófisis tifoides, ¿ya? Entonces, acá a nivel, en el cuerpo del esternón y el cuerpo del esternón, entre la cabeza y el cuerpo, va a haber un ángulo, ¿de acuerdo? Que se va a dar justamente acá, que se le conoce como el ángulo de Lewis, ¿de acuerdo? Lewis, ¿de acuerdo? El ángulo de Lewis. Ese ángulo de Lewis me va a estar separando en la parte superior un mediastino superior y un mediastino inferior, ¿de acuerdo? Todo esto va a ser el mediastino inferior. Y ese mediastino inferior se va a dividir en tres porciones, ¿de acuerdo? En tres porciones. Un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior, ¿ya? Entonces, el mediastino anterior va a ir justamente desde el borde posterior del esternón hacia la cara anterior del pericardio, ¿de acuerdo? Esto va a ser una representación del pericardio, ¿de acuerdo? Del pericardio. Entonces, ¿quiénes van a estar en el mediastino medio? En el mediastino medio, eso sí les pueden preguntar, va a estar el saco pericárdico, va a estar el saco pericárdico, ¿qué más va a estar? Va a estar el corazón, ¿de acuerdo? El corazón, van a estar la emergencia de los grandes vasos, ¿ok? Los grandes vasos. ¿Quiénes son los grandes vasos? Pues son el tronco pulmonar, la aorta y la vena cava superior, ¿ya? ¿Qué más va a estar? Va a encontrarse el van frénico, ¿de acuerdo? El van frénico, ¿de acuerdo? Esos son los elementos del mediastino medio. Sí, lo suelen preguntar, ¿ya? Lo suelen preguntar, ¿de acuerdo? Y en el caso del mediastino posterior, ¿quiénes van a estar constituyendo este espacio? Pues en este espacio, uno, para empezar, vamos a tener al esófago, vamos a ir desde la parte más adelante, parte muscular, vamos a tener al esófago. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener al tronco simpático, ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener a las famosas venas ácigos y hemiácigos, ¿de acuerdo? Hemiácigos. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener mm, hemiácigos, tatán. Bueno, algunos también consideran, ¿cómo se llama? Bueno, el esófago junto con el vago, pues, ¿no? Junto con el vago, porque el vago va a estar generando como una especie de plexo en el contorno del esófago, ¿ya? Por eso también va a estar pasando por ahí. Vena de hemiácigos, tronco simpático, ya, bueno, eso es esencialmente lo que nosotros vamos a encontrar en el mediastino posterior. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces los preguntan, ¿de acuerdo? Lo suelen preguntar. A ver, lo voy a dejar ahí. Ahora vamos a pasar al siguiente. Ah, Vamos a pasar al siguiente, a ver. Entonces, como les había comentado, ay, no se puede borrar, ya voy a borrarlo mejor. Ya. Entonces, como les había comentado, vamos a ver unas cositas del mediastino posterior, ¿ya? Vamos a ver unas cositas del mediastino posterior. Dentro de ellas está esta de acá, pues, ¿no? La vena, hemiácigos. La vena ácidos y hemiácigos. Miren, acá tenemos, ojo, en el lado derecho tenemos a la vena ácigos. En el lado izquierdo vamos a tener a la hemiácigos inferior y a la hemiácigos accesoria. ¿De acuerdo? Eso vamos a tener. Eso quiero que sepan. ¿Cómo es que se forma la ácigos? Eso les pueden preguntar también. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a formar la ácigos? En esta lámina no está, pero más o menos quiero que tengan en cuenta algo. Ya, la vena ácigos, supongamos que esta es la vena ácigos, ¿de acuerdo? La vena ácigos. Esta es la vena ácigos, o sea, en el lado derecho. Entonces, de acá abajo va a venir una vena, que es la vena lumbar ascendente. Y por acá va a estar llegando otra vena, que es la vena subcostal. Entonces, la vena subcostal y la lumbar ascendente se juntan y van a formar la vena ácigos. La vena ácigos va a doblar a nivel de T4 más o menos, T4, para formar el callado de la ácigos. Entonces, es así como se va a formar, con la vena subcostal y la vena lumbar ascendente. Es así como se forma la vena ácigos. Y la vena hemiácigos inferior va a tener igual la misma formación, ¿de acuerdo? Hola, ¿hay alguna pregunta? Hola, hola, no se te escucha muy bien. ¿Puedes escribirlo o puedes arreglar tu micro? Hola, hola. Hola, no, no se te escucha. ¿Puedes escribir tu pregunta? Hola, a ver.
en lo que escribes tu pregunta, pues vamos continuando, ¿ya? Si hay dudas, si hay preguntas, chicos, ¿cómo se llama? Pueden escribir o pueden abrir su micro, no hay problema. Ya bueno, entonces como les comentaba, ya, ¿cómo se llama? Se va a formar a partir de la subcostal y de la lumbar ascendente. Tanto del lado derecho, acá tenemos la vena ácidos, acá tenemos la vena subcostal, ¿ya? Y en el caso de la hemiácido se forma también de la lumbar ascendente. En el caso de la accesoria que viene de arriba, ¿de acuerdo? Va a formarse a partir de de la cuarta a la octava vena intercostal, ¿ya? Más o menos. Listo. Eso es lo que deben de saber, al menos de drenaje venoso. Al final, ¿cómo se llama? Tanto la hemiácidos como la hemiácidos accesorias van a desembocar en la vena ácigos y por último van a desembocar en la vena cava superior. ¿Ya? Eso es lo que deben de saber, al menos ¿cómo se llama? Con respecto a su recorrido. Y a ver, para no dilatar demasiado el tiempo, ¿ya? Porque vamos a irnos a la parte de... ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más puede ser? Ah, a la parte de corazón, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a la parte de corazón, un ratito, para que más o menos tengan en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué pasa con corazón? Bueno, recordemos que el corazón es una estructura que se va a encontrar en el mediastino medio, ¿ya? Se va a encontrar en el mediastino medio. Entonces, ese corazón es una estructura que va a tener cuatro cavidades, ¿ya? Para empezar, va a tener cuatro cavidades y va a haber un tabique que va a estar separando. Tenemos este tabique, que es el tabique interventricular. Perdón, chicos. Ya, entonces, este corazón va a estar separado por un tabique, ¿de acuerdo? Las aurículas, de acuerdo, los atrios van a estar separados por un tabique que se conoce como el tabique interatrial, mientras que los ventrículos van a estar separados por un tabique interventricular, ¿ya? Ese tabique interventricular va a tener una porción, ¿ya? Una porción muscular y una porción membranosa, ¿ya? Acá lo voy a poner, ¿ya? El tabique interventricular. Va a tener una porción muscular y una porción membranosa. En la porción muscular van a estar pasando las fibras, fibras de Purkinje. Y en la porción membranosa se va a encontrar el nodo sinusal. ¿De acuerdo? El nodo sinusal. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Ya, bueno, en el caso de cómo está conformado o cuál es la estructura muscular que va a tener, en el caso de las aurículas vamos a encontrar algo que se conoce como músculos pectíneos, que son estos de acá, estos relieves. No creo que les pregunten de eso, pero de los que sí les pueden preguntar es de los músculos que se encuentran en los ventrículos, ¿de acuerdo? Que son los músculos pilares o músculos papilares. Y estos músculos pilares van a tener órdenes, primer, segundo, tercer orden. El músculo de primer orden se va a caracterizar porque es una elevación a modo piramidal, que va a tener como una especie de cuerditas, que son las cuerdas tendinosas, que van a estar adhiriéndose hacia las valvas, ¿ya? Luego tenemos músculos de segundo orden, que son músculos que son puentes, ¿de acuerdo? Músculos puentes que van a estar yendo de una pared hacia otra pared. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos este de acá, se le conoce como la banda moderadora. Esta banda moderadora, que es músculo de segundo orden, que se encuentra en el ventrículo derecho, se va a caracterizar porque va a estar pasando la rama derecha de las fibras de Purkinje, ¿ya? Mientras que el músculo de tercer orden son los músculos que van a estar tapizando toda la cavidad ventricular, ¿ya? Entonces, una vez hecha esa idea, miren, acá también quiero que sepan las válvulas. ¿Cuántas válvulas tenemos? Tenemos cuatro válvulas, ¿de acuerdo? Válvulas sigmoideas, que son las semilunares, que van a estar asociados con la aorta y con el tronco pulmonar, y las válvulas con asociación tendinosa, que son la tricúspide y la bicúspide, ¿ya? Esto quiero que recuerden porque si les pueden preguntar qué estructura no permite en el caso de las válvulas sigmoideas que genere un retorno de la sangre hacia las cavidades inferiores. La respuesta vendrían a ser los nódulos, ¿de acuerdo? En las válvulas sigmoideas hay unas estructuras que se conocen como nódulos, ¿de acuerdo? Esos nódulos, en el caso, este es el tronco pulmonar y esta es la aorta, ¿de acuerdo? Aorta, ¿ya? Entonces, en el caso del tronco pulmonar, va a tener su propio nombre, que se va a conocer como nódulos de Morgagni. Acá los tenemos, son estos pequeños relieves, estos botoncitos, que generan un cierre hermético en la cavidad, entre cavidad y el vaso, para que no haya un retorno venoso, o un retorno sanguíneo, mejor dicho, ¿ya? Y en el caso de la aorta vamos a tener también estos nodos, pero tienen también su nombre particular que se conoce como nodos de Arancio, ¿ya? Listo. A partir también de las valvas, que son estas de acá, estas son valvas, a partir de las válvulas o las canastillas semilunares,
van a salir algo que son las arterias coronarias. Esas arterias coronarias va a haber un pequeño espacio, un huequito, que se le conoce como el ostium coronario, ¿ya? Entonces, a partir de ese ostium coronario se van a formar las arterias coronarias que van a dar irrigación a todo el corazón. Listo, eso es lo que quiero que sepan. Ya los nódulos, que es importante, eso sí les pueden preguntar, por eso les he hecho el hincapié. Después de ahí, en las cavidades, lo que les pueden preguntar es por la ubicación de repente del triángulo de Koch, ¿de acuerdo? En el caso este es la aurícula, perdón, la aurícula derecha, ¿de acuerdo? En la aurícula derecha va a tener paredes, superior, inferior, anterior, posterior, lateral y media, ¿ya? Las cosas más interesantes que nosotros vamos a encontrar en el caso de la aurícula derecha va a ser en la pared medial. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar este espacio que es la fosa oval, que es un rezago embrionario de la comunicación atrial que había en el desarrollo fetal entre la cavidad auricular derecha y la cavidad auricular izquierda. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? El triángulo de Koch. El famoso triángulo de Koch que va a estar formado, miren acá, esa acá es la vena cava inferior. Esta vena cava inferior va a tener un pequeño pliegue que es una válvula, que es la válvula perdón, la válvula de Eustaquio, y acá vemos la desembocadura del drenaje venoso del corazón, que se le conoce como la válvula de Tevesio. La válvula bueno, cuando veamos este drenaje, en un momentito va a tener más sentido, pero sepan que esta desembocadura, el corazón tiene su propio metabolismo. Entonces, ese metabolismo tiene que ir por un vaso, va a llegar a un vaso que se le conoce como el seno coronario, ¿ya? Y la desembocadura, como acuérdense que en el lado derecho llega sangre venosa, entonces, por acá va a estar llegando la sangre venosa propia del corazón, ¿de acuerdo? Del metabolismo del corazón. Ahora, en su desembocadura se encuentra esto de acá, que es la válvula de Tevesio. La unión de la válvula de Tevesio con la válvula de Eustaquio me van a formar una banda que se le conoce como la banda moderado, perdón, la banda del seno o el tendón de Todaro, que es este de acá. Luego, hacia abajo vamos a tener la válvula de Tevesio, voy a pintarlo mejor. Acá tenemos el tendón de Todaro, acá tenemos la válvula de Tevesio y acá abajo tenemos justamente el límite de la válvula septal, ¿de acuerdo? Que es esta, la válvula septal. Entonces se dan cuenta, se está formando un triángulo. Y acá justamente en la porción membranosa del tabique interventricular va a encontrarse el segundo, el nodo atrioventricular, el nodo atrioventricular, ¿ya? Recordemos que el corazón tiene una inervación intrínseca y extrínseca, ¿de acuerdo? La inervación intrínseca va a seguir este recorrido, un nodo principal que es el nodo sinusal y un segundo nodo que es el nodo atrioventricular. Estos dos nodos, el nodo sinusal se encuentra acá en la cavidad derecha también. ¿Ven este relieve de acá? Se le conoce como la cresta terminal. Esta cresta terminal, justo con la desembocadura de la vena cava superior, vamos a tener acá el nodo sinusal. Entre el nodo sinusal y el nodo atrioventricular hay unos haces que se van a denominar haces entre los nodos, o sea, haces internodales, que son tres, ¿de acuerdo? El de Bachmann, el de el de Weckenbach y el de Torel, ¿de acuerdo? Esos tres haces internodales. Luego, por el tabique interventricular va a estar saliendo el haz de His y luego se va a dividir en fibras de Purkinje, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿ya? Eso es lo que quiero que sepan. Por eso es importante saber, al menos en la cavidad de la aurícula derecha, qué es lo que encontramos, porque les pueden preguntar justamente por la inervación de tipo intrínseca del corazón, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, bueno, eso es lo más importante. Otra cosa, en atrio izquierdo no hay tanta cosa. Acuérdense, es una cavidad donde va a desembocar las cuatro venas pulmonares, nada más. Luego, en el ventrículo derecho sí hay también otras cositas interesantes, ¿de acuerdo? El ventrículo derecho lo vamos a dividir en dos porciones, una cámara arterial y una cámara ventricular. La cámara arterial se va a caracterizar porque no tiene relieves musculares, es completamente liso, si se dan cuenta. Y si ustedes ven en la práctica, se van a dar cuenta que también es liso. Entonces, ¿cómo voy a limitar la cámara atrial de la cámara ventricular? Por una cresta que se le conoce como la cresta supraventricular o el espolón de Wolf, que es este de acá, ¿ya? Es este relieve que va a estar generando justamente la separación entre la porción lisa y la porción muscular. Ahora, dentro de la cámara ventricular, como se darán cuenta, hay una serie de músculos. Estos músculos son los músculos que les había comentado, primer, segundo, tercer orden. Entonces, de estos, miren, en la parte esta es la válvula septal, el tabique interventricular, ¿de acuerdo? En este tabique interventricular estamos viendo músculos de primer orden, este de acá, y este otro músculo de segundo orden. Ese músculo de segundo orden, acuérdense que es la banda moderadora, por donde va a estar pasando el nodo atrio, la rama derecha del ventrículo, de la rama derecha de la fibra de Purkinje, ¿ya? Que va a estar llegando justamente
al músculo papilar anterior, ¿ya? Acá, va a ir desde la parte septal. Eso les pueden preguntar, ¿ah? ¿De dónde a dónde va? O hacia dónde llega la banda moderadora. Entonces va a llegar hacia el músculo pilar anterior. Lo voy a anotar porque sí lo he visto en alguna pregunta. Pilar anterior, de acuerdo al músculo pilar anterior. Este es el músculo pilar septal y el de acá es el músculo pilar posterior, ¿ya? Entonces tenemos esos de ahí. ¿Qué más les pueden preguntar acá? No, nada más, eso es lo más importante al menos, creo. Ya a ver, ¿qué más? Continuemos. Acá tienen, acuérdense, dos músculos nada más en el caso del ventrículo izquierdo, ¿ya? Otra cosa que debemos saber es cómo que el corazón tiene un esqueleto, ¿de acuerdo? Tiene un esqueleto que se le conoce como el anillo fibroso. Ese anillo fibroso va a estar en el contorno de las válvulas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener dos anillos sigmoideos formados por el anillo pulmonar y el anillo aórtico, y un anillo atrioventricular izquierdo y un anillo atrioventricular derecho. Estos anillos forman como una especie de aislante, ¿de acuerdo? Ahora les explico, esto también tiene que ver un poquito con fisiología, con la parte fisiológica. ¿Qué pasa con, acá les había, acá vamos a dibujar el nodo sinusal, nodo atrioventricular, haces internodales, haz de His, fibras de Purkinje, así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que el nodo sinusal se encuentra justamente en el ventrículo, en el tabique interventricular. Entonces, a este nivel más o menos se encuentran, ¿qué cosa? Se van a encontrar el esqueleto fibroso. Ahora, les digo, ¿no? Si el impulso cardíaco del corazón inicia en la aurícula derecha, ¿por qué el impulso no va directamente desde arriba hacia abajo todo el corazón? O sea, ¿por qué no bombea hacia abajo? Justamente el esqueleto fibroso evita que el corazón se despolarice de forma continua, por lo cual la inervación intrínseca tiene que buscar un lugar de fuga, un lugar de escape. ¿Y cuál es ese lugar de escape? Justamente acá, el nodo atrioventricular, que se encuentra en la porción membranosa del tabique interventricular. Entonces, al generar todos esos haces internodales, no pueden despolarizar todo el corazón de frente, entonces tienen que buscar un lugar de escape que sea por medio del haz interventricular. Entonces, una vez que llegan, miren, acá está, este es el nodo de escape que se va, ¿dónde? Otra cosa, ¿dónde se va a encontrar el haz de His? En el esqueleto, en el esqueleto fibroso. Miren, acá vemos que se está formando como una especie de triángulo, ¿no? A este nivel, y acá tenemos otro triángulo a este nivel. A este triángulo se le conoce como el trígono. Trígono fibroso, fibroso derecho. Y este de acá se le conoce como el trígono fibroso izquierdo. ¿De acuerdo? Trígono fibroso izquierdo, trígono fibroso derecho. Les pueden preguntar, ¿por qué trígono va el impulso cardíaco? Entonces ustedes deben decir por el trígono derecho, ¿de acuerdo? Por medio del haz de His. Este es el haz de His, ¿de acuerdo? El haz de His. Entonces, justamente por acá, a este nivel, que se va a encontrar el nodo atrioventricular, va a generar la fuga, el escape para que el impulso viaje por el tabique interventricular y va a llegar hacia la base, hacia la punta, hacia el ápice, y la contractura muscular va a ir desde el vértice hacia la base, ¿de acuerdo? Por eso es que el corazón bombea desde el ápice hacia la base y puede botar sangre a la circulación menor y a la circulación mayor, ¿ya? Es por eso es importante. Esto acá y entra bastante la parte eléctrica de la física, ¿de acuerdo? Por ejemplo, genera como una especie de aislante, ¿de acuerdo? Genera una resistencia, ¿ya? Listo. A ver, acá está, miren, justamente el gráfico que les iba haciendo hace rato, miren, acá está el nodo, que también se le conoce como de case flag, y el nodo atrioventricular, que se le conoce como de After. Tenemos acá los nodos de Bachmann, Wakeman y Torel, ¿no? Y acá, miren, este vendría a ser justamente la porción membranosa, el lugar de fuga para que se pueda inervar el corazón intrínsecamente, y acá tenemos las fibras de Purkinje. Ya, ahí está. Es más sencillo comprenderlo de esa manera, ¿ya? Bueno, el corazón también tiene una inervación extrínseca que va a estar a cargo de las fibras parasimpáticas y simpáticas, a cargo del nervio vago, en el caso de las fibras parasimpáticas, y en el caso de las simpáticas va a estar a cargo de los nervios cervicales, ¿de acuerdo? Los nervios cervicales que se van a encontrar acá. Eso es lo único que quiero que sepan. Ahora, estas fibras, eso sí es importante,
Las fibras parasimpáticas y simpáticas no tienen, no van a generar el impulso cardíaco, sino lo que hacen es como regular, ¿de acuerdo? Es como si fuese una especie de filtro, ese acá es la inervación extrínseca del corazón, ¿ya? Las fibras parasimpáticas y simpáticas regulan, o sea, el corazón bota, es como si fuese una corriente de agua, ¿no? Entonces, las fibras parasimpáticas serían como una especie de caño, regula cuánta energía propia del corazón va a ir por todo el mismo corazón, ¿ya? Es como una especie regular, como un filtro. Ya, esto es importante, las coronarias, porque irrigan cada una de los nodos, ¿de acuerdo? Acuérdense que tenemos dos coronarias, derecha y izquierda, ¿de acuerdo? En el caso de la coronaria derecha, la arteria más importante, no estoy diciendo que es la única, la más importante es esta acá, la arteria atrial, ¿de acuerdo? Que va a dar irrigación al nodo atrioventricular, perdón, al nodo sinusal, ¿de acuerdo? Entonces se llama nodo atrial o también nodo sinusal. Arteria atrial o arteria sinusal, perdón, a partir de la coronaria derecha, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la coronaria izquierda se divide en dos, arteria interventricular anterior o descendente anterior y la circunfleja cardíaca. Ya eso es lo único que quiero que sepan. Y miren, acá a la parte posterior va a llegar la circunfleja, la coronaria derecha va a llegar hacia la parte posterior y va a generar la arteria interventricular posterior. Ya, eso es lo único que quiero que sepan. Una pregunta, ¿a ustedes ¿cómo se llama? ¿Les han mencionado algo sobre la dominancia cardíaca o no les han dicho nada sobre la dominancia cardíaca? Para explicarlo, o si lo tienen claro. ¿Sí? ¿No? Ya. Ya miren, la dominancia cardíaca, vamos a tener dos cositas, ¿de acuerdo? Vamos a tener dominancia, ¿de acuerdo? La dominancia cardíaca. ¿A qué me refiero con dominancia cardíaca? Vamos a tener algo que se llama dominancia derecha y dominancia izquierda y codominancia, ¿ya? Entonces tenemos esos. ¿A qué me refiero con dominancia? Acuérdense que la coronaria derecha va a irrigar ¿qué cosa? El nodo sinusal, a partir de su arteria atrial, ¿de acuerdo? Irriga el nodo sinusal. Eso sí lo tenemos claro. Si a ustedes le preguntan, ¿qué arteria irriga el nodo sinusal? ¿De acuerdo? Ustedes deben decir, bueno, es la arteria atrial directamente o la arteria sinusal, pero viene por parte de la coronaria derecha. ¿Ya? Entonces estamos teniendo eso en cuenta. Pero ahora nos queda la pregunta, ¿quién irriga el otro nodo? O sea, el nodo atrioventricular. Entonces, ese nodo atrioventricular está implicado acá en la dominancia cardíaca, nodo atrioventricular. ¿Por qué? Porque miren, si bien es cierto en esta gráfica, vemos en esta imagen, vemos que a partir de la coronaria derecha, en la parte posterior, sale la interventricular posterior, solamente se va a dar en el 75 a 80 por ciento de casos, nada más. Mientras que del 15 al 20% aproximadamente, la dominancia va a ser izquierda. O sea, ¿qué va a suceder? La coronaria izquierda, por medio de su arteria circunfleja, va a llegar hacia la parte posterior y va a generar la arteria interventricular posterior. Por lo cual, acuérdense que de la arteria interventricular posterior va a dar irrigación al nodo atrioventricular, ¿de acuerdo? O sea, el nodo atrioventricular sí o sí va a estar siendo irrigado por esta arteria. Pero ahora, la cuestión es, la pregunta llega, ¿de dónde llega esta arteria? ¿Cómo se forma esta arteria interventricular? ¿Si de la coronaria derecha o de la coronaria izquierda? A eso se denomina dominancia, ¿ya? Entonces, si sale de la coronaria derecha, que es en la mayoría de casos, entonces se dice que hay una dominancia derecha. Pero si la arteria interventricular posterior sale del lado izquierdo, o sea, de la coronaria izquierda, entonces se dice que hay una dominancia del lado izquierdo. Ahora, la codominancia es cuando ambas arterias en la parte posterior, en el área denominada crus cordis, que se está acá, se juntan tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda y ambas juntitas van a formar la interventricular posterior. Ya que es en menos casos todavía, mucho menos casos, en 2-3% aproximadamente, ¿ya? Esa es la dominancia, ¿ya? Esa es la parte bonita de corazón. Listo. Ahora pasemos con drenaje venoso, que acá vamos a tener es acá. Eso es el famoso seno coronario, lo que les decía. Miren, este seno coronario va a desembocar en donde? En la aurícula derecha. Acá está, mira, acá nuevamente colocado la imagen. Y esta es el ostium del seno coronario. ¿De acuerdo? Miren, acá está, la desembocadura del seno. Y pues, ¿qué arterias van a llegar acá? Van a llegar la oblicua de Marshall, que es un rezago embrionario, ¿de acuerdo? Del conducto de Cuvier. Luego vamos a tener la interventricular izquierda,
perdón, la ventricular izquierda, la cardíaca interventricular posterior, la cardíaca menor, que es esta de acá, miren, todas están llegando ¿a dónde? Al seno coronario. Eso es lo que quiero que sepan sobre, más que nada, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, acá también tenemos la cardíaca magna. En la parte anterior también va a estar la arteria interventricular anterior. Y una vez que genera su flexura, va a continuarse junto con la arteria circunfleja convertida en vena cardíaca magna. ¿Ya? Eso es lo que quiero que sepan, al menos con respecto al drenaje venoso. ¿Dónde desemboca? En el seno coronario. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Al menos considero yo. Ya bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, descartar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, ya, pues ya, bueno, eso es lo más importante. En, en pulmón, chicos, en pulmón, eh, esto es importante, ¿de acuerdo? Les pueden preguntar por esto, ¿de acuerdo? Les pueden preguntar por esto. Por la secuencia de la formación del árbol bronquial, ¿de acuerdo? Por eso les pueden preguntar. O sea, recordemos que la secuencia que es tráqueas, cartílago, carina en la parte central, acá, ¿de acuerdo? Uy, ya me están llamando ya. Ya. Acá tenemos un pequeño cartílago, que es el cartílago carina, y a partir de ahí se va a formar el bronquio principal, ¿de acuerdo? Los bronquios principales. Después de ahí van a seguir los bronquios lobares, que son estos de acá, bronquios lobares, que van a ir hacia los lóbulos, pues, ¿no? En el caso del lado derecho van a formar tres bronquios lobares o tres bronquios secundarios, y en el caso del lado izquierdo van a generar dos bronquios lobares, ¿no? Para el lóbulo superior y lóbulo inferior. Luego va a salir un bronquio terciario o también denominado segmentario, porque va a ir para el segmento pulmonar y a partir van a ir bronquios terminales, bronquios respiratorios, conducto alveolar y saco alveolar, ¿ya? Después de eso, el concepto que ustedes deben de manejar es las zonas de conducción y zonas de respiración. Las zonas de conducción van a ser desde la generación 1 a la generación 16. Paul, ¿qué es la generación 1 y la generación 16? Es la forma en que se ramifica el árbol bronquial. Por ejemplo, acá tenemos la tráquea y los bronquios primarios, estos de acá, vendrían a ser la primera generación. Luego, la segunda generación vendrían a ser los bronquios lobares, G2. ¿De acuerdo? Por eso pongo desde la generación 1 a la generación 16. Ahora, ¿por qué se denomina zonas de conducción? ¿Solamente porque se les dio a los anatomistas decirles así? No, se denominan zonas de conducción porque van a tener cartílago. Y acuérdense que la principal función de todo el árbol bronquial, o al menos del pulmón, que es la hematosis, el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Del medio externo de oxígeno por CO2. Entonces, esta porción de zona de conducción, al tener cartílago, no va a permitir que haya un intercambio gaseoso. Pero hay otra zona que se le conoce como la zona de respiración, que va a ir desde la generación 17 hasta la generación 13. ¿Y dónde va a empezar esa generación, Paul? Después de los bronquios terminales, es decir, a nivel de los bronquios respiratorios, ¿ya? Entonces, a partir de los bronquios respiratorios, vamos a tener los conductos alveolares y los sacos alveolares que se van a dividir desde la generación 17 hacia la generación 23, ¿de acuerdo? Que a ellos sí ya no tienen cartílago. O sea, les pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la zona de conducción y zona de respiración? La presencia de cartílago. La zona de conducción tiene cartílago y la zona de respiración no cartílago, ¿de acuerdo? Cartílago, no cartílago. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahí, dudas, preguntas, chicos. Algo que no haya quedado claro, algo que quieren que repita o no sé. Hola, hola. Bueno, hola, chicos. Creo que todo está claro. ¿Sí? ¿Seguros? El silencio me asusta, porque siento que no han... Ah, ya, ok, ok, ok. Ya bueno, chicos, a ver, algo rapidito antes de irme de ¿cómo se llama? A ver, espérate, déjame ver. ¿Qué más me pasó con el... Mm, hemos hablado de diafragma, mediastino, corazón, pleura y pulmones.
Cuello está, ¿en cuello están bien? ¿Sí? ¿No? A ver, vamos a ver un poquito de ojo, ¿ya? Algo rapidito nomás, algo chiqui. Un ratito, algo breve. A ver, vamos a ver. ¿Qué deben de saber de ojo? A ver, miren, para empezar, ¿cómo se llama? El ojo, ¿de acuerdo? Se va a encontrar en una cavidad, ¿de acuerdo? Eso sí tienen que delimitarlo, bien. Se va a encontrar un espacio denominado cavidad orbitaria, ¿de acuerdo? Que es este acá, ¿ya? Acá lo tenemos. Ay, caramba. Ya, que se va a denominar cavidad orbitaria. Ya, esta cavidad orbitaria, de acuerdo, esta cavidad orbitaria va a estar limitada por estos huesos. En la parte superior y medial va a estar dado por el frontal, después el lacrimal, el palatino, acá en la parte posterior, el maxilar, el etmoides, el cigomático y el esfenoides, de acuerdo con sus alas mayores y menores que me van a estar generando esta hendidura, la hendidura esfenoidal, por donde va a estar pasando este, algunos nervios craneales. Ya, eso es lo que deben de tener en cuenta. Luego, otra cosa que deben de saber es cuántas capas tiene el ojo. Acá está. Por eso les pueden preguntar, ¿de acuerdo? Les pueden preguntar más que nada por eso, al menos en ojo, que es un poco complejo entenderlo por el hecho de que a veces no lo distribuyen muy bien. Pero el globo ocular en general va a tener estas tres capas, ¿ya? Va a tener la capa de la túnica externa o fibrosa, que es la más externa de acá. Acá miren, eso es lo que estoy señalando con el puntero, vendría a ser la túnica externa o túnica fibrosa. Se dice túnica fibrosa porque va a estar constituido por tejido fibroso, ¿de acuerdo? Eso esencialmente. Y va a estar dividida en dos porciones. Una porción que es más posterior, que va a representar los 2/5 de una esfera, que es esto de acá, que se denomina como la esclerótica, y la parte central, ese bultito donde ustedes ven como claro, ¿de acuerdo? Donde pueden ver la pupila, se le va a denominar córnea, que es esto de acá, ¿de acuerdo? Esta es la córnea. Entonces acuérdense, la túnica externa fibrosa está dividida por dos porciones, la esclera y la córnea, ¿de acuerdo? Esclera y córnea. Luego, un poco más internamente, en la túnica media, por eso se llama túnica media, o también denominada vascular, porque ahí van a llegar los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Por medio de la arteria oftálmica y también por medio va a haber un drenaje venoso, ¿de acuerdo? Va a haber un drenaje venoso. Vamos a ver que va a estar dividido en porciones, ¿de acuerdo? Va a tener una porción que se le conoce como la coroides, que es acá, en la parte posterior. Va a tener una prolongación acá, estas rugosidades se les conoce como los cuerpos ciliares. Y acá vamos a tener al famoso iris, ¿de acuerdo? El famoso iris, este de acá, ¿de acuerdo? Esto ¿cómo se llama? Que nosotros vemos, que son de colores en diferentes ojos, ¿de acuerdo? Va a ser el iris, ¿de acuerdo? Entonces, y luego, más internamente, vamos a tener esto de acá, que va a ser la túnica interna o nerviosa, que es la retina. El nervio óptico va a penetrar todas las capas de la hoja, del ojo, perdón, la túnica externa y la túnica media, y va a distribuirse dentro de la cavidad ocular, dentro del globo ocular, a modo, ¿cómo se llama? De esta forma, ¿de acuerdo? Como si fuese un globo, ¿de acuerdo? Y estos van a ser justamente las terminaciones nerviosas. A partir de esta porción de este nervio óptico, nosotros vamos a poder captar las imágenes visuales del medio externo. Hacia acá, hacia la retina, llega justamente la información visual. Pero a toda la retina, no. Va a llegar a un punto que es este de acá, miren, que se le conoce como la fobia, ¿de acuerdo? La fobia retiniana es donde nosotros vamos a interpretar las imágenes. No se interpreta en toda la retina, ¿de acuerdo? Porque acá vamos a ver que hay una depresión y va a tener una mayor cantidad de receptores para la visión, ¿ya? Eso es lo que al menos como mínimo deben de saber cuántas capas tiene y cuántas subcapas hay. A nivel de ¿cómo se llama? Y bueno, todo esto de acá va a estar constituido, va a estar conformado por líquido que se le conoce como el humor acuoso, ¿de acuerdo? El humor acuoso. Otra cosita que deben de saber acá, a nivel de los cuerpos ciliares, que vendrían a ser estos de acá, va a haber unas pequeñas cuerditas, ¿de acuerdo? Unos pequeños ligamentos, que se le conoce como los ligamentos zonulares. Ahí va a haber un pequeño cuerpo, ¿de acuerdo? Un cuerpo ovoideo que justamente va a generar una especie de refracción a la luz, ¿de acuerdo? Entonces acá a nivel de los cuerpos ciliares les pueden preguntar, ¿no? Ahí se van a encontrar los ligamentos zonulares. Zonulares. ¿Ya?
Eso es básicamente, al menos así de modo somero, o como una especie de introducción para que ustedes lo puedan revisar, que quizás es lo más complejo, ¿no? Saber cómo distribuir. Ya, ustedes ya corren por su cuenta que tienen que saber las características de la esclerótica, la córnea, la coroides, el cuerpo ciliar, la del iris y la retina. ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, yo, ¿cómo se llama? Yo me tengo que retirar. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Ah, ya, a ver, voy a compartirlo nuevamente. Lo que sucede es que a partir de la coroides, ¿de acuerdo? Miren, a partir de la coroides, mire, que es esta de acá, va a formarse un pequeño repliegue, ¿de acuerdo? Un pequeño repliegue. A ver, vamos a ver si creo que tengo una imagen por acá. Vamos a ver. Tan, tan, tan. Acá está, mira. Este es un corte, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Ya mira. Esta vendría a ser la porción fibrosa, esta es la córnea, esta es la capa vascular, y miren, esta es ¿cómo se llama? La coroides, o también denominada uvea retiniana, y miren, dense cuenta que acá se está formando como una especie de prolongación, ¿de acuerdo? Una prolongación con apéndices, ¿de acuerdo? Con apéndices, que van a ser justamente el cuerpo ciliar. Y acá tenemos a la uvea o el iris. Y miren, acá a partir del cuerpo ciliar está saliendo unos pequeños ligamentos, que son los ligamentos de la zónula, ¿de acuerdo? Los ligamentos de la zónula que van a ir, ¿cómo se llama? Justamente hacia esta porción, a esta porción del ojo para que puedan justamente generar la visión, ¿de acuerdo? Para que se pueda realizar la visión. Lo que sucede es que estos cuerpos, cuando se contraen, lo que van a generar con este bulto, lo que van a generar es aplastarlo, ¿de acuerdo? El disco óptico, ¿de acuerdo? El disco óptico. Entonces vamos a tener eso, ¿cómo se llama? Como punto de adhesión de los ligamentos zonulares, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Y de cuellito, ¿qué cosa es importante? De cuello, bueno, les recomendaría ¿cómo se llama? La irrigación. A ver, un momento. 18, 20, ya, algo rapidito nomás, ya. A ver. Ta. De cuello. A ver, déjame ver. Eso es cuello. Ya. Mm, a modo de teoría les pueden preguntar, ya, por esto puede ser. Les pueden preguntar por esto de repente, ¿no? Por la distribución, ¿cómo se llama? Arterial, que no es complicado, ¿ya? No es complicado. Lo único que deben de recordar es que del lado derecho vamos a tener a la arteria brachiocefálica y del lado izquierdo, acuérdense que sale del callado directamente de la aorta, ¿ya? La distribución del sistema carotidio, que es este de acá, y del sistema subclavio, ¿ya? Que es este de acá. Entonces, acuérdense que del sistema carotidio tenemos tres arterias que van a salir por la parte anterior y tres arterias que van a salir por la parte posterior, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren, acá tenemos a la tiroidea superior. Acá tenemos a la lingual, que es esta acá, que está pasando justamente debajo del músculo iogloso, y acá tenemos a la arteria facial. Eso es lo que deben de saber. Y en la parte posterior tenemos la occipital, ¿de acuerdo? La occipital, eh, tenemos la auricular posterior, ¿de acuerdo? Y tenemos la faringe ascendente, ¿de acuerdo? La faringe ascendente, que suele salir de la bifurcación de la, este, de la carótida interna y la carótida externa, ¿ya? Y en el caso de la subclavia, pues tenemos estas de acá, ¿no? Acuérdense de los tres tronquitos. Primero, la primera rama es la vertebral y la rama descendente, que ya la habíamos hablado, es la mamaria interna, pues, ¿no? La mamaria interna. Y luego de ahí sale el tronco tirocervical. Acuérdense que de esta sale la arteria, eh, eh, suprema torácica, ¿cómo se llama? La suprema torácica, ¿de acuerdo? Eso sí deben de saberlo. Y bueno, pues de acá salen las diferentes arterias, ¿no? Tenemos la emergencia de la arteria tiroidea inferior. Básicamente eso les podrían preguntar, al menos la vasculatura, porque eso sí es algo que deben de recordar, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Ah, ya, a ver, triángulos en el cuello. A ver. Ya, a ver, ya, a ver, miren.
Ya, los triángulos en el cuello vamos a dividirlo de la siguiente manera, ¿de acuerdo? De la región cervical anterior, región cervical lateral y la región cervical posterior. Y tenemos otra área que es la área o la región esternocleidomastoidea, ¿ya? Entonces, en la región cervical anterior también se le conoce como el triángulo cervical anterior, que ¿cómo va a estar limitado? Va a estar limitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, la parte anterior, la línea media del cuello, el borde inferior de la mandíbula y la rama ascendente de la mandíbula. ¿De acuerdo? Ese va a ser el triángulo cervical anterior. El triángulo cervical lateral, o también denominado triángulo cervical posterior, no lo confundan con región cervical posterior, ¿ya? Este va a ser el triángulo cervical posterior, que va a estar limitado por, en la parte posterior va a estar limitado por el trapecio, ¿de acuerdo? El borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener ese triángulo. Y pues vamos a ver que cada uno, por ejemplo, en el caso de la región cervical anterior, vamos a tener el triángulo submandibular, que es este de acá, miren, el triángulo submandibular, este de verdecito, que va a estar debajo va a estar entre los dos músculos digástricos y entre los dos vientres del músculo digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Mientras que el triángulo submentoniano, como su nombre lo dice, está debajo del mentón, del borde anterior del mentón, que va a estar limitado en la base por el yoides y en la parte de los laterales por los vientres anteriores del digástrico, ¿ya? Luego tenemos el triángulo muscular, que está acá abajo, por debajo del yoides. Este triángulo muscular se llama así porque van a estar acá los músculos esternoyoideo, tiroyoideo y esternotiroideo, van a estar conformándolos. Por ejemplo, ¿cómo va a estar limitado? Por un lado vamos a tener el ramo anterior del homoyoideo, este es el fascículo anterior, el fascículo superior del homoyoideo, el borde anterior el esternocleidomastoideo y este borde va a estar dado por la línea media del cuello, ¿ya? Entonces ahí tenemos el triángulo muscular. Luego, el triángulo carotidio, que es importante porque por ahí va a estar pasando la arteria carótida común, vamos a tener al seno carotidio, el glóbulo carotidio, va a estar determinado justamente por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde posterior del homoyoideo y el vientre posterior del digástrico, ¿de acuerdo? El vientre posterior del digástrico, ahí tenemos nuestro triángulo. Y el triángulo occipital, ¿de acuerdo? Va a estar entre el trapecio, ¿de acuerdo? El trapecio, el borde posterior del, del esternocleidomastoideo y el vientre inferior del homoyoideo. Igualito acá, ¿ya? Acá. Acá tenemos uno de el esternocleidomastoideo, el borde superior de la clavícula y el homoyoideo. ¿Ya? Les voy a pasar esta lámina para que vean más o menos cómo está y cuál es su contenido. ¿Ya? Eso básicamente, mira, esta es una lámina resumen de los triángulos para que se los voy a pasar. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? No, ya, en realidad ya nada más, ya. Me tengo que retirar, chicos. Bueno, no hay dudas, no hay preguntas, ¿no? Ok, muchas gracias. No, de nada, chicos. Espero que haya sido provechoso para ustedes, porque si les ayuda, bacán. Ya es ¿cómo se llama? Si nos vemos en el anfiteatro, podemos, ¿cómo se llama? Andar quizás en algunas cosas un poquito más. Pero igual, si tienen dudas o preguntas, que les pueden salir más adelante, pueden escribirme, normal. Se presentan, me dicen quiénes son y de qué escuela son, y pues normal, ¿cómo se llama? Les puedo ayudar, en algunas cosas, ¿no? Bueno, chicos, yo ya me tengo que retirar. Tengan una buena noche, estudien, ustedes pueden, sé que anatomía es un poco complicado, pero recuerden cuáles han sido sus motivaciones para que puedan ingresar a la carrera. Sí, es difícil el camino, pero no se rindan, ¿ya? Bueno, chicos, buenas noches. Cuídense. Hasta una próxima Muchas ocasión. gracias, Paul. Chao, chao, Ay, cuídense. Paul, pasas la captura de todo, pues, no seas malito. Ya de lo que presenté les voy a pasar captura porque con eso trabajo. Chao, chao, cuídense. Ya que